conocimiento, aleluya, gloria de tomar este lugar, aleluya, gloria a Dios, para predicar, Dios mío, la palabra de Dios, porque pues, estamos en tiempos, Dios mío, finales, Dios mío, aunque ya recibir palabra, pues la verdad ya es un privilegio, porque todo esto, como se está aconteciendo, amados hermanos, pues se ve feo ya la situación. Son tiempos apocalípticos, ya se puede decir, son tiempos proféticos, aleluya, gloria a Dios, vemos el cumplimiento de la palabra como está escrita, por eso es que la palabra nos exhorta, ¿verdad?, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, gloria a Dios, porque van a llegar momentos en el cual ya no se va a poder, ya dice que habrá comezón, dice, de oídos, dice, de escuchar palabra de Dios, pero palabra no habrá, dice, pero muchos dice que se amontonarán, dice, conforme a sus propios concupiscencias, dice, aleluya, Dios, enseñando doctrinas de demonios. Y eso pues ya lo estamos viendo, amados hermanos, muchas doctrinas demoniáticas se están moviendo en estos tiempos, aleluya, gloria a Dios, pero Dios es en su infinita misericordia aún nos da la oportunidad, ¿verdad?, de aleluya, gloria a Dios, de darnos un poquitito más de tiempo, ¿verdad?, de que todavía podamos escuchar esa palabra verdadera, esa palabra sólida, aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo, aleluya, gloria a Dios, de verlos a ustedes, hermanos, aquí, siendo perseverantes, aleluya, gloria a Dios. Y ustedes saben positivamente que yo no soy el pastor, ni cosas que se parezcan, aleluya, gloria a Dios, pero me gozo de verlos a ustedes esa buena actitud, aleluya, gloria a Dios, de reunirse en este lugar, ¿verdad? Porque los beneficiados somos nosotros, amén, amén. Entonces no soy yo el beneficiado, aleluya, gloria a Dios, sino que esto lo hacemos para honrar y glorificar el nombre de Dios y que no caigamos en frialdad, ¿verdad? Porque esto es lo que nos mantiene a nosotros firmes, ¿verdad? Aleluya, es que nuestro ánimo no desmaye, ¿verdad? Y vamos a meditar un poco en las escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, a meditar un poco, ¿verdad? Un pasaje muy conocido, vamos a leer Lucas 19, aleluya, gloria a Dios, a ver qué el Espíritu Santo nos tiene que decir, y no solo nosotros como iglesia, sino que aquellos que no conocen a Cristo, que es lo más importante, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos, Dios pone su sello en nosotros, que es el Espíritu Santo, de manera que nosotros tenemos quien nos guíe, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, aquel que no tiene a Cristo, todavía aquel que no ha conocido a Cristo, aleluya, gloria a Dios, esta palabra, son tiempos que usted debe de aprovechar, aleluya, gloria a Dios, porque no donde quiera les predican la palabra, y si la predican, se la predican como ellos quieren, no como está escrita, aleluya, gloria a Dios, pero hoy es el día de salvación, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, es el día que Dios ha preparado. Usted no va a escuchar esta palabra por casualidad, aleluya, gloria a Dios, porque en Cristo no hay casualidades, en Cristo solamente hay propósitos, aleluya, gloria a Dios, y Él es perfecto en sus tiempos, aleluya, gloria a Dios, de manera que aproveche este tiempo. Si tiene Biblia, aleluya, gloria a Dios, sáquela, aleluya, gloria a Dios, quítele ese polvo, Dios mío, estar ahí amontonada, porque si usted tiene una Biblia, créame, aleluya, gloria a Dios, que es una gran bendición del Dios Todopoderoso que usted tenga Biblia. Si usted va a China, si usted va a Corea del Sur, por ahí es prohibido tener Biblia. Cualquiera que tiene una Biblia lo linchan. Entonces, aleluya, gloria, si usted tiene esa oportunidad, aproveche esa oportunidad, no la tenga ahí por gusto, aleluya, gloria a Dios, porque es una gran bendición, estamos en un país bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas capítulo 19 del 1 en adelante, aleluya, gloria a Dios. Honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. De la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra, aleluya, gloria a Dios.
pueden tomar su asiento. Esta palabra, amados hermanos, como les digo, es una palabra muy conocida para la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero nos trae un mensaje, aleluya, gloria a Dios, para estos tiempos, ¿verdad? Especialmente, como dije al principio, ¿verdad? Para aquellos que no conocen quién es Cristo, aleluya, gloria a Dios. Vemos un hombre acá, ¿verdad? Que tenía una cierta dificultad en cierta forma, aleluya, gloria a Dios. Yo una vez platicaba con una amiga, ¿verdad? Y le presenté el evangelio, ¿verdad? Entonces ella me respondió que ella no tenía necesidad de cambiarse de ninguna religión porque ella estaba bien así con lo que ella creía, ¿verdad? Nosotros sabemos la religión tradicional, la más grande y poderosa que hay sobre los confines de la tierra. No hay necesidad ni de entrar en detalle, nosotros sabemos perfectamente quién es, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces ella me decía que ella no tenía ninguna necesidad de andar cambiando de religión porque estaba bien, tenía trabajo, tenía a sus hijos bien, estaban estudiando, padecían de buena salud, gozaban de buena salud, aleluya, gloria a Dios, por la cual ella no consideraba una necesidad de buscar de Cristo. Pero a Cristo no se le busca por necesidad, aleluya, gloria a Dios. A Él no se le busca porque nos pueda resolver una situación. Claro que Él puede, aleluya, Dios, pero el objetivo de Cristo, el venir a esta tierra, no fue a resolvernos situaciones económicas, Él no fue a resolvernos situaciones de enfermedad, no fue a resolvernos situaciones en la cualquiera que usted esté, ¿verdad? Involucrado, aleluya, Dios. Claro que Dios lo hace conforme a su propósito, pero en sí el propósito de Jesucristo dice que Él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el objetivo principal de Jesucristo. Saco a tema esto, pues, de que mucha gente, así como esta persona piensa, pues hay muchos que piensan de la misma manera, que confían en su riqueza, ¿verdad? Y no se consideran ellos en una necesidad de buscar de Cristo, porque están bien, ¿verdad? Están económicamente bien, están saludables, y no consideran una necesidad de buscar a Cristo, pero a Cristo no se le busca por esas cosas. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios conoce y examina cada corazón, aleluya, Dios, Él sabe cuando la persona viene por un arrepentimiento y no por conveniencia personal, aleluya, gloria, porque el problema cuando la persona busca al Señor Jesús por una necesidad y eso no se le concede, termina incrédulo, porque muchos presentan a Cristo también como un Cristo que se acomoda a la necesidad de cada persona, aleluya, gloria. Si Cristo no se presenta así, Cristo no se acomoda a la necesidad, a su necesidad, es usted quien se tiene que acomodar a la voluntad del Señor Jesucristo. Nosotros aquí veamos, dice que había dice, habiendo entrado Jesús, dice, en Jericó, iba por la ciudad. Jericó sabemos que era una ciudad de dinero, se movía mucho dinero en Jericó, aleluya, gloria a Dios. Ahí pues era un país, vamos a hablar de comercio, pues que ahí entraban de todas ciudades, ¿verdad? Y compra y venta, y este hombre pues trabajaba en esa ciudad, aleluya, gloria a Dios, dice. Y sucedió un varón llamado Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos y rico. O sea, este hombre tenía todo, pues no necesitaba, como hablamos, aleluya, gloria, nada, tenía de todo, era rico, dice la palabra, y jefe. O sea, yo creo, aleluya, gloria a Dios, que cuando nosotros tenemos un puesto algo altito, ¿verdad? Que nos sentimos más flexibles, no sentimos mucha presión, porque dice que él era jefe, o sea, no tenía él personas sobre él, ¿verdad? Que lo anduvieran reprimiendo. O sea, no le faltaba nada, pues era feliz como estaba. Aleluya, gloria a Dios. Dice, procuraba ver quién era Jesús, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, este hombre en cierta forma tenía una dificultad, aleluya, gloria a Dios, que él era pequeño. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo a veces nosotros creemos que es difícil llegar a Jesús porque nos creemos pequeños, no, quizás no de estatura, ¿verdad? Sino que pequeños espiritualmente, nos sentimos con una autoestima muy bajo, aleluya, gloria a Dios, nos sentimos muchas veces que no valemos nada, aleluya, gloria a Dios, porque yo no nací en cuna de cristiandad, yo nací pues como la mayoría, aleluya, gloria a Dios, yo vine a conocer a Cristo, era de adulto, ¿verdad? Pero en sí yo nací, pues no siendo nada, se puede decir, ¿verdad? Crecí en vicios y en todo esto, alcohol, drogas y todo esto, anduve en muchas cosas. Yo vine a conocer a Cristo, a Jesús, ya ahora de adulto, aleluya, gloria a Dios. Entonces, vemos que
que este hombre, aleluya, gloria a Dios, era pequeño, dice, y no podía a causa de la multitud, porque la multitud en cierta forma, la multitud en cierta forma causa como un tropezadero, aleluya, gloria a Dios, porque el remanente de Dios dice que es muy pequeño, no es muy grande, el remanente de Dios dice que son muchos son los que se pierden, dice, y pocos los que se salvan. Entonces podemos ver que el remanente de Dios no es una gran cantidad comparada con la humanidad, son muy pocos. Aleluya, este hombre tenía una dificultad que era su estatura y la multitud no lo dejaba ver quién era Jesús. Dice que no lo dejaba ver quién era Jesús, pero él tenía dentro de sí ese deseo de saber quién era Jesús. Y eso pasa muchas veces nosotros cuando nos juntamos con personas negativas, personas que no conocen a Jesús, nos dificultan el acceso a Jesús. Nos dificultan poder conocer quién es Jesús. O sea, este hombre le había oído, pero él quería, dice, saber quién era Jesús, pero la gente se lo impedía. Por eso nosotros tenemos que saber perfectamente bien con quiénes nos juntamos. Aleluya, no puede uno juntarse, aleluya, si usted quiere saber quién es Jesús, apártese de aquella gente que le impide llegar a Jesús. Este hombre dice que corrió delante, dice aleluya, y se subió a un árbol de sicómoro. Pues yo no sé cuál es el sicómoro, ¿verdad? Pero sabe que es un árbol, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que él dice que procuraba verle. O sea, tiene que haber, si usted quiere que Dios actúe en su vida, usted tiene que poner la iniciativa. Él tiene que poner esas estrategias, acercarse, buscar la forma cómo conocer a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y corriendo adelante subió, dice, a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando arriba, dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya, aleluya. Miren la respuesta de Jesús, aquel acto de Jesús que él tenía para Zaqueo. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué tal si Zaqueo se da por vencido? Oh, soy pequeño, no puedo verlo ya. ¿Verdad? Pues nada hubiera pasado, como muchos en su nivel, en su estatura espiritual, se consideran muy pocos, muy pequeños y se quedan muy conformes. Pero Zaqueo no se conformó. Él hizo algo, ¿verdad? Aleluya, aleluya, Dios, que llamó la atención de Jesús. Jesús espera que nosotros hagamos algo para que Él para llamar su atención. Aleluya, gloria a Dios. Dice, Zaqueo, date prisa, dice, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, dice. Entonces él descendió, dice, a prisa y le recibió gozoso. Es que esto es lo que pasa cuando Jesús empieza a interactuar con nosotros, hay cambio en la persona y que se convierte en un gozo, hay gozo en el cristiano. Aunque esté quizás sin trabajo, aunque esté quizás enfermo o cualquier cosa, ¿verdad? Aleluya, aleluya, pero hay un gozo, como pasó con este Zaqueo, dice. Aleluya, es que él dice que recibió a Jesús gozoso. No lo recibió por compromiso, no lo recibió por necesidad. Aleluya, aleluya, porque cuando nosotros recibimos a Cristo por necesidad material, claro que tenemos necesidad espiritual, obviamente, pero por necesidad material, cuando nosotros recibimos a Cristo, por un milagro que nosotros estamos esperando en nuestras vidas, por eso es que olvidamos nosotros a Cristo. Por eso es que hay cristianos que empiezan poquito, está ahí perseverando a la iglesia o en la congregación, aleluya, gloria a Dios, y se van y ya no lo miramos y aquel anda por ahí en los vicios nuevamente, aleluya. ¿Por qué? Porque llegaron a Cristo por una necesidad material, no por una necesidad espiritual. Aleluya, gloria. Por eso es que lo reciben como un compromiso, como un seguro, como un medio de superarnos, aleluya, gloria. Pero Zaqueo no tenía necesidad de estas cosas. Él lo recibió con un corazón limpio, con un corazón puro. O sea, él estaba gozoso porque Jesús había llegado a su vida, aleluya, gloria a Dios, no con un propósito económico, aleluya, gloria a Dios, sino que con un propósito diferente. Así, había un cambio en Zaqueo, aleluya, gloria a Dios. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice. Aquí mire, aquí dice, al ver esto, dice, en el 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, dice, con un hombre pecador. Mire, aquí está la multitud que ya, o sea, no pudieron detener a Zaqueo, aleluya, gloria a Dios, de conceder ese deseo, de buscar a Jesús, de saber quién era Jesús. Él buscó la estrategia, aleluya, gloria a Dios, invadiendo toda esa multitud que le impedía ver quién era Jesús, aleluya, gloria a Dios.
Y una vez que él logra ver quién era Jesús y empieza a interactuar con Jesús ya personalmente, porque tenían ellos un diálogo de hombre a hombre, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. O cara a cara, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que cuando ve esto la multitud, dice, empiezan a murmurar. Y eso es lo primero que pasa con el cristiano cuando se convierte. ¿A poco ahora ya no tomas? Ah, pues si te gusta. Aleluya. Y empiezan, quizás aquí no lo expresa de esta forma, ¿verdad? Pero nos da un ejemplo, ¿verdad? De que siempre va a haber gente que empieza a estorbarte. Aleluya. Si no logran estorbarte y llegar a Jesús, siguen tratando de estorbar ya estando en Jesús. O sea, siempre va a haber esa dificultad. Aleluya, gloria a Dios. Dice, entonces descendió a prisa, dice, al ver esto, todos, dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aleluya, o sea, Zaqueo, pues, en este caso era el pecador, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy, dice, a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Miren qué gran gozo tenía este Zaqueo de ver a Jesús ahí en su casa. Aleluya. Porque el problema es de que Zaqueo nunca había tenido un gesto de estos. Zaqueo siempre había sido criticado, siempre mal visto. Aleluya. Gloria a Dios por los judíos ahí. Aleluya. Él no tenía una buena reputación. Él no tenía así algo que decía, oh, este Zaqueo, sí, no, todo lo contrario, él siempre era vituperado por su cargo que él tenía, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Era vituperado porque de cierta forma era un ladrón, ¿verdad? Porque Zaqueo era estafador, aleluya, gloria a Dios, por esas riquezas que él tenía no eran honradas, en otras palabras, porque dice que era jefe de publicanos, aleluya, gloria a Dios. Ellos eran los que se encargaban de los impuestos y todo eso y subtraían, ¿verdad? Todo eso, o sea, cobraban lo que no era, pues. O sea, si vamos a suponer, por ejemplo, aquí nosotros en California sabemos que es un aproximado del 10% de los impuestos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si va a la tienda y en su factura dice 16 de impuestos? Y dice, ¿cómo? Aquí me está robando $6, ¿verdad? Entonces esto era lo que hacía Zaqueo. Él obtenía esas riquezas de extorsiones, ¿verdad? En otras palabras. Entonces podemos ver que Zaqueo no era bien visto, era una persona despreciable. Era una persona que estaba ahí porque no tenían opciones, pero lo odiaba la gente, aleluya, gloria a Dios. Entonces empieza a murmurar de Jesús, ¿verdad? Que dice que él, entró a la casa de este hombre, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice, pero miren a Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor, aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, dice, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, mire, estaba deshaciéndose, era tanto el gozo de Zaqueo, aleluya, gloria a Dios, que estaba dando ya que deshaciéndose de lo terrenal y haciendo para lo de arriba, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice la palabra, dice, buscar primero las cosas de arriba primero y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué estaba haciendo Zaqueo ahí ya? Buscando lo de arriba, porque Jesús había que entrado ya en su vida. Él ya estaba posando ahí, había un cambio, había un gozo, una transformación. Ya no era el mismo Zaqueo de antes, era un Zaqueo arrepentido. Porque dice, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya, gloria a Dios. Después dice que da la mitad de sus bienes, dice. Era rico. O sea, la mitad de sus bienes no era cualquier cosita la que le estaba dando. Como nosotros muchas veces que nos cuesta dar algo, ¿verdad? Él no era poquito porque era rico, o sea, las cantidades que le estaba dando eran muchas. Aleluya, más sin embargo, sobre eso dice que él iba a devolver cuadruplicado las estaban. O sea, se iba a quedar sin dinero, en otras palabras, le estaba dando todo por Jesús, por el gozo que había de mirar a aquel maestro, aquel famoso Jesús que hacía sanidades, que hacía milagros, aleluya, que predicaba el reino de los cielos. O sea, para él ya despreció todo eso, o sea, había algo que para nosotros, la verdad, difícil de hacer, ¿verdad? Porque nosotros hay que reconocer que nos duele a veces, muchas veces, soltar algo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos falta todavía sentir ese gozo de que Jesús muere en nosotros, aleluya, gloria a Dios. Y dice Jesús, y dijo el Señor, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, dice, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. O sea, Zaqueo estaba perdido, en otras palabras. Zaqueo era un hombre excluido, estaba perdido. Pero dice que él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso él entró en casa de Zaqueo, aunque iba a ser vituperado. Porque había que una necesidad ahí en Zaqueo. No de dinero, porque la Biblia dice que era rico. Era jefe de publicanos. O sea, no tenía ninguna necesidad. Pero si Jesús miró una necesidad de Zaqueo, cuando él corrió y buscó la forma de ver quién era Jesús. Cuando usted pone esa iniciativa, aleluya, gloria a Dios, de saber quién es Jesús, Jesús empieza ¿qué? A interactuar con usted. O sea, el paso, Dios quiere hacer una obra en cada uno. Dios quiere hacer una obra en usted que está oyendo este mensaje. Pero usted tiene que poner la iniciativa. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a tocar otros textos en los que vamos a comprobar a Jesús, ¿verdad? Que Él quiere, Señor, tener esa comunicación contigo, con usted. Aleluya. Dios dice en Ezequiel 33, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 33, verso 10 al 15 dice: Tú pues, hijo de hombre, y a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestra rebelión y nuestro pecado están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y esto es lo que pasa en muchos seres humanos ahora. Aleluya, gloria a Dios. Quizás dice aquí la palabra de Dios, vamos a repetirlo otra vez por si no, 33, 10 hermanos. Tú pues, hijo de hombre, dice a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y esta pregunta muchos se la hacen, amados hermanos. Yo me acuerdo, aleluya, es que a veces les presenta a una persona el evangelio y dice: no, yo ya no tengo perdón de Dios. Yo ya maté a muchos. No, y yo he hecho muchas barbaridades, aleluya. Luego es como estaba este pueblo aquí, se acusaba a sí mismo. O sea, ellos se sentían que ya pequeños o excluidos, en otras palabras, se acusaban porque nuestras vidas anteriores a veces vienen a nuestra memoria y nos acusan. Y sentimos nosotros que no tenemos perdón de Dios, que no somos agradables de Dios porque hemos hecho muchas maldades, ¿verdad? Quizás hemos maldecido a nuestros padres, a mí me pasó. Yo lo digo porque lo hice sin el conocimiento de Dios Todopoderoso. Y cuando yo empecé en el Evangelio, eso me acusaba a mí. Me acusaba porque la palabra dice que el que maldiga a padre y a madre muere irreprensiblemente. Dice la palabra, y yo me venían esas palabras, ¿verdad? Porque yo lo hice. Y me acusaba a mí mismo. Pero la palabra me enseña, aleluya, gloria a Dios, que dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son todas hechas nuevas. O sea, tenemos nueva vida en Cristo Jesús. De manera, dice, que lo que está pasado es que está sepultado en lo profundo de la mar. Cuando usted viene a Cristo, así sea el más asesino del mundo, así haya maldecido su papá, así haya maldecido su madre, Cristo le perdona. Porque a eso dice que vino Él a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él dice, aleluya, gloria a Dios, si continuamos dando lectura, aleluya, comprenderemos más de esto que le estoy diciendo, aleluya. O no se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, aleluya, gloria a Dios. Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, dice, sino que se vuelva, dice, el impío de su camino y que viva. Esto es lo que Cristo quiere. Aleluya, gloria a Dios. Dice que no quiere la muerte de nadie, dice. Aleluya, gloria, dice el Señor que no quiere la muerte del impío, dice. ¿Y qué es impío? Yo me acuerdo cuando allá en mi tierra, ¿verdad?, se hablaba del impío y piensan, aleluya, gloria, que es una palabra como agresiva, ofensiva, ¿verdad? El impío y el impío. Impío es lo contrario de la piedad. O sea, no es piadoso, pues no hace justicia, no hace piedad. Esa es la palabra impío. Y lo explico, aleluya, gloria a Dios, porque yo tenía ese concepto anteriormente, ¿verdad? Que era una palabra agresiva. Impío significa apartado de piedad. No hace de justicia. Eso es impío, aleluya, gloria a Dios. Entonces, aleluya, sino que se vuelva, dice, el impío de su camino y que viva.
volveos, volveos, vuestros malos caminos, dice. Vamos a leer desde el 11, hermanos, para poder tomar en cuenta las tomas aquí. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, dice, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué ha de ustedes morir en sus pecados? ¿Qué necesidad hay de que usted vaya al infierno? No hay ninguna necesidad de que usted vaya al infierno, porque ya Cristo lo que está buscando aquí es que usted se convierta a Él, que busque de Dios, porque Él quiere salvarle, porque eso vino. Donde dimos lectura en San Lucas, aleluya, gloria a Dios, 19:10, dice que a eso vino, a buscarle a usted, para salvarle. Porque estaba perdido, usted sin Cristo está perdido. El ser humano sin Cristo está perdido, pero Él quiere darle vida eterna, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, dice, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Mire, es lo que les decía anteriormente, que a veces nuestros pecados nos acusan. Aleluya, gloria a Dios, que nos acusan y pensamos que por haber sido muy malos ya no tenemos perdón de Dios. Pero dice la palabra, dice que el impío que se arrepiente de toda su impiedad, dice que no le será tomada en cuenta. Mira, aleluya, gloria, dice. El día que se volviere de su impiedad, dice, dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, dice, la justicia del justo no librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo, dice, el día que se volviere de su maldad, de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, dice. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia y hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, dice, y según el derecho y la justicia, dice, y si el impío restituyere la prenda, dice, devolviere lo que hubiere robado, dice, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ni iniquidad vivirá ciertamente y no morirá. Esto precisamente era lo que estaba haciendo Zaqueo. Justamente esto es lo que estaba haciendo Zaqueo cuando dijo, he aquí la mitad de mis bienes doy, y si he defraudado a alguno en alguien, dice, se lo devolveré cuadruplicado. Esto es lo que estaba haciendo aquí, devolviendo lo que él se había robado, porque había ya una diferencia, había un cambio, que es cuando Jesús llega a su vida, aleluya, hay cambios. Aquí el Señor dice que si el impío dice que se convirtiera en sus malos caminos y devolviera la prenda robada, dice, toda su impiedad no le será tomada en cuenta. O sea, borrón y cuenta nueva, como decimos, aleluya, gloria a Dios, dice. Dice, y caminar en los estatutos de la vida, dice, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No le será recordado ninguno de sus pecados que había cometido, dice, dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de... No, hasta aquí, hermanos, creo que sobre aquí. Ciertamente dice, vivirá ciertamente, aleluya, gloria a Dios. Entonces, como vemos aquí, aleluya, gloria a Dios, el Señor hablándole a Ezequiel, que anunciase, aleluya, gloria a Dios, que no hay por qué atormentarnos, aleluya, gloria a Dios, como leímos aquí en el 10, ¿verdad? Que el pueblo se acusaba a sí mismo, aleluya, gloria a Dios, por su maldad, ¿verdad? Por su rebelión, pensaban que ya Dios no respondería con ellos, no los salvaría. Pero Él nos manda aquí en la palabra, aleluya, gloria a Dios, que lo único que tenemos que hacer nosotros es convertirnos de nuestros malos caminos y buscar al Señor.
porque Él quiere hacer cambios en nuestras vidas. En Jeremías 35:15. Jeremías 35:15 dice: Jeremías 35:15 dice, ciertamente dice, y envíen a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestros mal caminos, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Esto es lo que pasa, aleluya, gloria a Dios. Dios está dando estos mensajes ahora, ¿por qué? Porque ese es su propósito, salvarnos, pero el corazón del ser humano no presta oído. No quiere oír. Aquí él les dice, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Que no, dice vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído a mí, ni me oísteis. Esto es lo que pasa con ahora la gente. Oye, pero no oye. O sea, oye porque no estamos sordos, pero no presta atención. Aleluya, gloria a Dios. Y de lo que el Señor aquí nos le manda, ¿verdad? Aleluya, Dios, que se vuelvan de sus malos caminos, que no vayamos en pos de dioses ajenos. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es dioses ajenos? Todo aquello que no es Cristo. Nosotros caminamos fuera de Cristo, si no le damos la honra a Dios, no glorificamos a Dios como Dios, estamos nosotros yendo tras dioses ajenos. Todo aquello, aleluya, aleluya, es que roba la gloria a Dios, es idolatría, son dioses ajenos. Aleluya, aleluya, si es lo que Dios no quiere, porque dice que Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el impío, aquel que no le da la gloria a Dios como Dios, sino que se la da a otras criaturas. La Biblia dice, aleluya, gloria a Dios, que solo ha sido dado, Dios mío, dice que solo ha sido dado, dicen, aleluya, gloria a Dios. Olvidé el texto, pero creo que está en 1 Timoteo. Vamos a ir ahí. Se me olvidó el texto, pero aquí está. Aleluya, gloria a Dios. Creo que está en 1 Timoteo, si no me equivoco. Sí, pues, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya, aleluya, es lo que... Este texto no estaba dentro del tema, pero quise leerlo, aleluya, aleluya, para no quedarme a medias, bendito sea el Señor. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20. 3:20. 3:20. Dice la palabra de Dios aquí en el nombre de Jesús, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que pasa, aleluya, gloria a Dios. El que oye aquella voz, aleluya, gloria a Dios. Si usted está viendo este video, usted está oyendo esa voz de Cristo, ¿por qué no presta atención, abre la puerta, aleluya, gloria a Dios, esa puerta de su corazón para que Cristo entre? Dice que, aquí dice que yo estoy a la puerta, dice, y llamo, dice, aleluya, gloria a Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que una cosa es oír la voz y otra cosa es abrir. Por ejemplo, ustedes vinieron aquí a la casa hace un rato, pero si yo no les abro la puerta, ustedes no entran. O sea que hay que abrir la puerta para poder entrar. Así es Cristo. Si usted no le abre las puertas de su corazón, Él no va a entrar, y aunque usted llama, que llama. Porque Él es caballero. Porque Él no va a entrar a la puerta. Él le dio libre albedrío. Que usted tome, que puede usted elegir entre la vida y la muerte. Él no se va a meter aquí. Él está hablando a tiempo, que usted se convierta en sus malos caminos, porque Él quiere que compartir esa cena que Él tiene allá en el cielo, aleluya, es con usted. Él quiere cenar con usted. Él quiere entrar con usted como con Zaqueo.
Él entró a casa de Zaqueo, dice, a comer con él. Él le dice, es necesario que pose yo en tu casa esta noche. Cuando ellos iban, aleluya, ellos comían ahí. Ellos se reunían y comían. Eso es lo que quiere Dios con ustedes, ¿qué? Compartir esa cena con usted, aleluya, pero usted tiene que abrir la puerta, aleluya, San Lucas 14. Alabado sea el Señor, San Lucas 14. San Lucas 14:16. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo estaba preparado. Aleluya. ¿Y quiénes son los que anunciamos esta gran cena? Nosotros que estamos predicando el Evangelio. Nosotros somos esos siervos. Aleluya. ¿Es que estamos qué? Invitándolo a usted para que participe usted también de esa gran cena. Aleluya. La cena que dice que usted, que en Apocalipsis 3:20 que leímos, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenar, a cenar con él y él conmigo. Aleluya, Él quiere cenar, compartir esa cena, la quiere participar, la quiere compartir con usted, pero usted tiene que abrir la puerta, aleluya, gloria a Dios. Por eso es que nos envía a nosotros a predicarle este mensaje, aleluya, aleluya. Nosotros somos esos siervos que anunciamos, aleluya, aleluya, que la cena del Cordero, aleluya, aleluya, la cena con el Cordero está servida, aleluya, gloria a Dios. Y ahora dice, dice, entonces Jesús le dijo: un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién es ese hombre? El Padre, aleluya, gloria a Dios. Dice, una gran cena, dice, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, dice, envió a sus siervos a decir a los convidados: usted es un convidado. Usted que está oyendo este mensaje es de esos convidados. Usted le está diciendo: venid, quiero cenar contigo. Tiene una cena preparada, aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos, ¿qué? Convidados cuando oímos este mensaje, aleluya, gloria a Dios. Dice: venid, dice, que ya todo está preparado. La cena ya está preparada para usted también, aleluya, gloria a Dios. Dice en el 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Gloria a Dios. Mire cuántos han convertidos a Cristo hay. Muchos se han convertido ya a Cristo, pero dice que todavía que hay lugar. También hay lugar para usted que no conoce a Cristo. Todavía hay lugar para usted, hay lugar para que entre. Nosotros somos los siervos que estamos llevándole ese mensaje, aleluya, aleluya, y predicamos esta palabra, aleluya, aleluya, porque hay que lugar. Todavía hay lugar, dice, aleluya, gloria a Dios. Y dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aleluya, aleluya. Por eso es que nosotros insistimos en predicar el Evangelio, aunque nos diga que no quiere oír de Cristo, si insistimos, y aunque nos diga que no, volvemos a insistir, porque dice que esfuérzalos, dice. O sea, como poner fuerza, pues nosotros, ¿para qué dice? Que el Padre quiere que tener llena su casa de convidados. Aleluya, gloria a Dios. Él quiere que usted venga también a ser parte de esa gran cena que Él tiene preparada para usted. Aleluya. Yo creo que sí, aleluya, que si Donald Trump lo invita a una cena, usted hace lo posible o hasta lo imposible por estar en esa cena. Ahora, ¿cuánto más por esa cena que está preparada en el reino de los cielos? Usted no es tan tonto como para despreciar una cena así. Ahora, si ya usted la desprecia, pues allá usted, el Evangelio se le está predicando, la invitación como siervo se la estamos dando, aleluya, luego como este siervo dice que: Señor, hicimos como has dicho, y aún todavía hay que lugar. Aleluya, nuestra obligación es invitarlo a esa gran cena, porque somos siervos. Aleluya, gloria a Dios. Dice, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Y quiénes son esos hombres? Aquellos que estaban murmurando de Jesús cuando Zaqueo entró a cenar con Zaqueo. Ellos fueron
invitados primero. Ellos fueron los primeritos que invitó y no quisieron. Por eso él dice acá, dice que todos aquellos que fueron convidados, dicen, no gustarán de su cena, pero a cambio puede usted disfrutar de ella. Aleluya, Dios. Mire lo que es maravilloso de esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que usted tiene que hacer. Creer a este Jesús que nosotros le estamos presentando a través de las Escrituras. Eso es lo único que tiene que hacer usted. Creer. No está difícil. No es una gran cosa. Dios no le pide tanto. Lo único que le dice, ellos dijeron porque en el 30 le dicen estos guardias, ¿verdad? Y sacando les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, si usted tiene la pregunta, si usted considera que no está todavía en ese grupito que va a cenar, aleluya, si usted considera que no usted está todavía vestido de gala para participar de esta gran cena, usted tiene que hacerse esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, aleluya, usted tiene que hacerse esta pregunta. El Señor le dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y quiénes son los de la casa? Sus hermanos, sus hijos, sus padres, esposa, primos, nietos, todos aquellos que forman el círculo familiar. Esos son los de su casa. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, si usted se da cuenta, no está difícil. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? En Romanos 9:33. Esto es lo que trae creer en Jesucristo. 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. El que cree en Jesucristo no será avergonzado. Aleluya, gloria a Dios. 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que nosotros le predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque es para salvación. Por eso le presentamos al Señor Jesucristo. Por eso le presentamos este Evangelio vivo. Aleluya, gloria a Dios. 10:1. Romano, ahí mismo, 10:1. Aleluya, es lo que le dimos a lectura, perdón. Dice, hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Es para salvación. Dirá usted, bueno, yo no soy israelita. No es israelita, claro que sí, pero hemos sido injertados al olivo. Aleluya, gloria a Dios. Hemos sido injertados. O puede usted ser injertado. Si usted no está en los caminos del Dios vivo, puede ser injertado. Aleluya, gloria a Dios. En 2 de Corintios, ya para dar cierre a este servicio, aleluya, gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, 20-21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escuche bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Escuche bien. Aleluya, gloria a Dios. Así que nosotros, aquí Pablo, por ejemplo, predicando, aleluya, gloria a Bernabé y todos ellos, ¿verdad? Así que nosotros, yo también, aleluya, gloria a Dios, si usted que predica el Evangelio, también usted. Así que nosotros embajadores en nombre de Cristo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de hoy. Reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de hoy. Reconciliados con Dios. Dios nos está usando para llevar este mensaje para que usted se reconcilie con Dios. Bendito sea el Señor.
al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado para que, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la ventaja aquí. Si pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no nos recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano este mensaje que es por gracia de Dios que usted lo está oyendo o lo está viendo y escuchando, obviamente, a través de las redes sociales o como sea. Dice que es que, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Por gracia usted recibe estos mensajes, por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí el día aceptable, aquí el día de salvación. Mañana no podemos saber. Hoy que usted vive, aleluya, gloria a Dios, aproveche este tiempo, este mensaje, aleluya, gloria a Dios. Pídale perdón a Dios, reconcíliese con Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vaya a Cristo, aleluya, gloria a Dios, pídale a Cristo, arrepiéntase, pídale perdón a Cristo, no se lo pida perdón a nadie más, porque solo un nombre hay bajo el cielo, aleluya, gloria a Dios, un nombre dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, Jesucristo, hombre, aleluya, gloria a Dios, bendito alabado su nombre, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Dios conoce su oración, Dios sabe que usted está orando, pero muchas veces le oramos por caminos equivocados. Aleluya, aleluya, porque la mayoría de la gente es creyente y ora a Dios, pero usa intercesores que no han sido aprobados por Dios, porque solo uno está aprobado por Dios, Jesucristo. Aleluya, aleluya a Dios. Jesús mismo lo dijo, pedid al Padre en mi nombre. Esa fue la enseñanza de Cristo. Pedid al Padre en mi nombre y yo rogaré al Padre por vosotros. Aleluya, aleluya. Ese es el mensaje. Si usted desea conocer a Jesucristo como lo hizo Zaqueo, busque a Jesús. Busque a Jesús. No busque otro. Aleluya, aleluya. Haga lo que hizo Zaqueo. Aunque su estatura espiritual sea pequeña, no se quede ahí, busque la forma de conocer quién es Cristo. Aleluya, aleluya a Dios. La palabra dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Aleluya, aleluya a Dios. Entonces, aquí está el mensaje de hoy, como les dije. Cerramos con esto, aleluya, gloria a Dios. En día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Bendito sea el Señor. Damos por finalizado este mensaje, aleluya, aleluya, todo sea para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Damos gracias a cada uno de ustedes como iglesia, aleluya, aleluya a Dios, y hacemos siempre aquel llamado, aleluya, aleluya a Dios, al arrepentimiento. Si alguien quiere si alguien cree que este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, compártanlo, aleluya, compártanlo con otros. Si usted cree que Dios ha hablado con usted, no lo deje así, hermano, por el amor de Dios. Yo no soy, como les dije, el pastor, aleluya, aleluya, pero uso lo que Dios en su infinita misericordia me da, ¿verdad? Aleluya, aleluya a Dios. Comparte este mensaje con amigos, con conocidos, aleluya, aleluya a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que tu palabra es enviada a quien tú quieres y no vuelve atrás vacía, Señor. Si alguien, aleluya, aleluya a Dios, quiere hacer una confesión ahí, dígale, repita conmigo estas palabras. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te acepto a ti como Señor y Salvador de mi vida, aleluya, gloria a Dios. Perdóname, borra mis pecados, aleluya, gloria a Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame a una congregación, aleluya, aleluya, que prediquen tu verdadera palabra, aleluya, aleluya, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado de ahí jamás. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida personal. En el nombre de Jesús puede usted seguir orando con sus propias palabras, aleluya, aleluya, y crea, aleluya, aleluya, que si usted hace esta oración, Dios le ha perdonado ya, y está escrito en el libro de la vida. Créalo, tenga fe, aleluya, aleluya, que esto es por fe, que si usted ha hecho esta oración, aleluya, gloria a Dios, usted ya está, Dios mío, preparado para ir a esa cena, aleluya, gloria a Dios, que Dios tiene para con usted. Honramos y glorificamos tu nombre, Padre Santo.
Bendito es tu nombre, Señor. Bendice la iglesia, aleluya, aleluya. Enviamos bendición, Señor, al resto de mis hermanos. Este servicio se ha terminado. Aleluya, gloria a Dios, para honra y gloria de Dios Padre. Amén y amén. Dios bendiga. Hermano, manda ahí. ¿Te pasaste?